la manera en que vemos lo que tenemos, la manera en que ven lo que tienen, cómo interpretan la pobreza, cómo interpretan la riqueza. Es muy importante ver cómo reacciona su corazón cuando les abunda o cuando les falta. Y lo hace con una afirmación que rompe toda lógica. Y hay una lógica humana nuevamente rota aquí. El pobre dice que puede gloriarse en su exaltación y dice que el rico puede gloriarse en su humillación. Dos declaraciones que a simple vista parecen contradictorias para el mundo, pero que en verdad, hermanos, van a revelar una verdad o una perspectiva tan real del reino de Dios que es imperioso que todo creyente lo entienda. Entonces, la pregunta que esta porción del texto nos va a plantear, o la pregunta que es inevitable es, ¿qué valor realmente tienen las riquezas? O hacete esta pregunta, ¿qué significa ser pobre o rico a la luz de la eternidad? Lo otro que deberíamos preguntarnos es, ¿cómo debemos vivir? Sabiendo que nuestra identidad ya está definida por Cristo y no por lo que poseemos. Todas preguntas que nos van a ayudar en el estudio del día de hoy. Para hoy, hermanos, voy a dividir el sermón simplemente en 3 puntos, que va a ser la verdadera exaltación del creyente humilde, que sería el versículo 9. El segundo punto será la verdadera humillación del creyente rico, que es el versículo 10, para finalmente llegar al último punto, que es la perspectiva eterna sobre la riqueza y la pobreza, sería el versículo 11. Vamos al primer punto, la verdadera exaltación del creyente humilde. Dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermanos, a primera vista, cuando uno va leyendo Santiago, podría decir, pero aquí aparentemente hay un cambio repentino de tema, porque nos viene hablando de sabiduría, de prueba, pero ahora nos habla de riquezas. Sin embargo, lo que Santiago hace no es introducir un asunto nuevo cuando está diciendo estas cosas, sino lo que está haciendo a partir de aquí es aplicar de manera práctica todo lo que ha venido enseñando a un caso concreto de la vida real. Así lo tienen que mirar. Él viene enseñando un montón de cosas, pero a partir de ahora te va a mostrar cómo se ve eso en la práctica. Y lo primero que deben notar de lo que escribe Santiago es la forma en que inicia. Dice, el hermano que es de humilde condición. Y quiero que fijen bien eso, porque no dice simplemente el humilde, sino dice el hermano de humilde condición. Y hermanos, esto es profundamente significativo, porque aquí lo que nos está enseñando Santiago es que las personas no son definidas por su condición económica, sino por su identidad espiritual. Otra vez, las personas no son definidas por su condición económica, sino por su condición espiritual o identidad espiritual. Y esta perspectiva que Santiago nos da debería transformar la manera en que nos relacionamos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí te está enseñando a no menospreciar al pobre ni a honrar al rico por su riqueza, sino ver a cada uno como alguien por quien Cristo murió y que pertenece a la familia de Dios. Entonces no importa si es rico, no importa si es pobre, importa que es parte de la familia de Dios. Santiago clarifica aún más el punto en el siguiente capítulo. Vayan al capítulo Santiago 2 y miren lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otra vez, sin acepción de personas. No importa si es rico, no importa si es pobre, importa que es creyente. Ahora bien, esta verdad dicha cobra aún más peso cuando se considera el contexto de la carta. Otra vez quiero recordarles que esta carta fue escrita a creyentes que estaban bajo persecuciones y que habían perdido bienes, estabilidad y seguridad. O sea, estaban sin nada. Incluso algunos de ellos se encontraban en los niveles más bajos de la sociedad. Y en ese contexto de pruebas,
Santiago le recuerda que aunque la condición externa haya sido rebajada, no quiero decirte lo mismo, hermano, quizás no está pasando bien económicamente, pero que aunque tu condición económica haya sido rebajada, tu identidad en Cristo permanece intacta. Ese es el punto. Sigue siendo amado por Dios. No importa tu condición económica. Así que vamos a decir esto. Antes que pobre eres hermano. Antes que un necesitado eres parte de la familia de Dios. Por lo tanto, desde esa identidad que acabo de decir, es lógico que te diga, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. La pregunta es lógica. ¿Cómo puede alguien que vive en condición humilde gloriarse? La respuesta está, hermanos, es que deben aprender a mirarse desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. Lo que pasa es que el mundo mide el valor por lo que se posee, ¿verdad? Por el estatus. ¿Qué título tenés colgado ahí en tu pared? O por la influencia que tenés, o por el reconocimiento que tenés. Pero Dios no evalúa a sus hijos de esa manera. El creyente humilde lo que debe hacer es levantar la mirada por encima de sus circunstancias temporales y contemplar su posición espiritual en Cristo. Mírala a Cristo. Aunque sea pobre, según los estándares humanos, déjame decirte que sos exaltado por la gracia de Dios. Porque las Escrituras dicen en Efesios capítulo 2, versículo 6, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O mismo Santiago capítulo 2, versículo 5, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Así que, hermano, el mundo puede ignorarte. Quizá el mundo te menosprecie. Pero déjame decirte que delante de Dios ocupa una posición de inmenso valor y dignidad. Por eso el llamado no está, gloríense en ser pobres. Como si la pobreza tuviera un mérito espiritual en sí misma. Sino gloríate en la exaltación que Dios le ha concedido en Cristo Jesús. Hermano, una enseñanza así, creo yo que se aplica mucho a nuestro contexto, porque realmente se enseña mucho en los contextos religiosos que la riqueza material es evidencia del favor de Dios, ¿verdad? Seguramente ese hombre prospera porque Dios está con él. Y que la pobreza necesariamente está indicando que vos estás bajo algún tipo de maldición, falta de fe, algún tipo de pecado espiritual. Por eso no tenés. Sin embargo, Santiago nos presenta una realidad muy distinta. El hombre de que aquí se habla es llamado hermano. El hermano humilde, dice. Es decir, está hablando de un verdadero creyente que ama al Señor, pertenece a Cristo, forma parte de la familia de Dios, pero que su condición económica es de humildad. ¿Ven? ¿Ven lo que le estoy diciendo? Santiago no interpreta la situación como falta de fe, hermanos. Santiago no dice, vos estás en esa situación por falta de fe, o por algún pecado, por algún tipo de maldición. Y mucho menos lo que hace es corregir, prometiéndole riquezas materiales. Porque alguien que está en la pobreza, vos le podés prometer, el Señor te va a prosperar económicamente, pero Santiago no lo hace. Tampoco está empujándole a reclamar una prosperidad como señal de espiritualidad. Deben reclamar, por eso no están teniendo, deben arrebatar. No, no está diciendo nada de eso. En lugar de eso, lo que hace es, miren hacia arriba. Miren hacia arriba a su verdadera identidad y a su exaltación en Cristo. Todo lo material es pasajero. Porque, hermanos, debemos dejar bien en claro que la verdadera bendición de Dios no se mide por la abundancia material, sino por la vida unida en Cristo por la fe. ¿Ven esa diferencia?
Por eso está escrito el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Y esto saben qué nos ayuda? Nos ayuda a ver lo siguiente. Puede que haya ricos que estén espiritualmente perdidos, pero pobres que sean herederos del reino. Miren la palabra del Lázaro y el rico. Por eso Santiago nos enseña a no medir la vida temporal, sino guiarnos por lo eterno. De modo, hermanos, que el hermano de humilde condición puede gloriarse en su exaltación, porque aunque sea pobre según este mundo, en Cristo posee una riqueza que el mundo no posee y no le puede quitar. Amén. Entonces, hermanos, cuando venga alguien de condición humilde, no lo miren por su ropa, no le miren por su aspecto, sino evalúen su fe. Porque hay hermanos humildes en Cristo Jesús. Y eso te va a llevar a cumplir en no tener una fe que haga acepción de personas. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. O mejor dicho, antes de pasar al segundo punto, quiero hacerle algunas preguntas para que puedan ir pensando más en lo que acabo de decir. Te pregunto, hermano, hermana, si vos estás evaluando tu vida por lo que tenés o por lo que eres en Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Evalúas tu vida por lo que tenés o por lo que es el Señor? Si estás pasando mal económicamente, te pregunto, ¿permitiste que tus limitaciones económicas afecten tu gozo espiritual? Hermano, hermana, ¿te sientes menos valiosa cuando comparas tu vida con la de otros? Cuando miras con alguien que tiene más. Te pregunto si vives consciente de tu identidad como hijo de Dios y heredero del reino. Finalmente te pregunto, ¿dónde está tu seguridad? ¿En lo temporal o en lo eterno? Ahora sí vamos al segundo punto. La verdadera humillación del creyente. Vamos a leer el versículo 10. Y miren lo que dice aquí. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Lo que hace Santiago es muy propio de la enseñanza judía, la enseñanza de contrastes. Y aquí lo que hace es introducir un contraste directo con el versículo anterior. Porque usa el mismo verbo el mismo verbo aparece en ambos casos, gloriarse o enorgullecerse. Pero ahora el enfoque lo que hace es cambiar completamente. Dice, si el hermano humilde de condición debe gloriarse en su exaltación en Cristo, el contraste es este: el rico debe aprender a gloriarse en su humillación. Otra vez, esto es confrontativo a la forma de pensar natural del ser humano. El hombre rico normalmente tiende a apoyarse en lo que posee, normalmente en su estabilidad económica o en su influencia o en su seguridad material. Sin embargo, el Espíritu Santo le llama a los ricos a ver la realidad desde otra perspectiva, desde otro lugar. Le llama a miren la fragilidad de absolutamente todo. Todo lo que tienen es frágil. Y quiero decirte que aquí no se está condenando la riqueza como si fuera pecado en sí misma. El ser rico no es pecado. El problema no es tener bienes, hermanos. El problema no es tener una linda camioneta, no es tener un buen pasar. El problema está si confías en ellos, si descansas en ellos, si ese es tu sostén. Si vos crees que una camioneta o una cuenta bancaria te da identidad, hermano, eso es un problema. Ahí está tu problema. Vos sos por la camioneta que tenés, vos sos por la cuenta bancaria que tenés. Eso es un problema. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, se dice algo específico al rico de este siglo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Otra vez, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Una enseñanza equilibrada sería, hermanos, el problema no es que seas rico, el problema es que confíes en tu riqueza. Por eso tu llamado sería humillarte. O sea, a reconocer la verdad acerca de la naturaleza de la riqueza, que son temporales, son frágiles y pasajeras. Hoy tenés, mañana puede que no tengas. Y el día que te lleve el Señor, tus riquezas se van a quedar aquí. Por eso Santiago lo ilustra como una imagen tomada de la naturaleza, porque él pasará como la flor de la hierba, dice. ¿Y cómo es la flor? Todos los que tienen jardín saben que la flor es hermosa, las flores son visibles, son atractivas, pero sabemos también que la duración es breve. Basta que el calor del sol, o sea que si va mucho más sol de lo normal, o el viento, o le regade más, o simplemente pasa el tiempo, comienza a desaparecer su esplendor. Así es la riqueza del hombre. Brilla por un momento, pero no tiene permanencia. La Escritura repite una y otra vez esta misma verdad. Proverbios 23:4. Y miren, atiendan bien este versículo. No te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Por qué? Porque las riquezas no duran para siempre. Eso dice Proverbios 27:24, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Santiago lo que quiere es que el hombre rico entienda que su mayor peligro no es su riqueza, sino la ilusión de permanencia que ella produce. Es una ilusión. Por eso deben gloriarse en su humillación. Hay que reconocer que todo lo que se tiene es temporal, dependiente y frágil. Por eso esta humillación no es destrucción, sino misericordia pura del Señor. Porque el Señor lo que hace es romper tu falsa seguridad del corazón para dirigirte a lo eterno. Hermanos, dejen de mirar las cosas temporales que van a acabar. Todo tiene fecha de caducidad, menos lo eterno. Por eso lo lógico es que empiecen a construir en base a lo eterno. Todo lo demás es añadidura y todo lo demás es pasajero. Si nosotros ponemos nuestra confianza en esas cosas, se van a marchitar y va a caer. En cambio, si nosotros confiamos en lo eterno, en lo que no perece, en lo que no puede ser robado, en lo que no puede deteriorarse. Eso es el reino eterno de los cielos. Por eso esta humillación no es destrucción. Aquí el punto es llevarte a una humildad verdadera espiritual. En ese sentido, este versículo también es una advertencia contra aquel que es autosuficiente. Porque hay algo claro, el hombre se siente fuerte mientras tenga recursos. Pero Santiago te recuerda que la vida del rico es tan breve como la hierba del campo. Sin darte cuenta, hermano, terminaste el colegio, sin darte cuenta, ya terminaste la universidad, sin darte cuenta, ya tenés hijos, y sin darte cuenta, ya sos abuelo, y la vida está pasando a una velocidad terrible. Y esta vida es un instante, así. Y las riquezas son como la hierba del campo, tienen una brevedad. Por eso, tanto el pobre como el rico son llamados a la misma verdad. Ninguno debe ser definido por lo temporal. ¿Se dan cuenta qué absurdo mirar a una persona por lo que tiene y no por lo que es? Miren a la persona, saquen todas las cosas materiales, o si no tienen, saquen todos los prejuicios y mírenle. Y miren qué tienen enfrente. Al pobre saquen los prejuicios, pero al rico sacarle toda su riqueza y mírenle.
y vean si realmente hay un creyente o no. Y si no conoce al Señor Jesucristo, un rico es un pobre. Pero si realmente estamos en presencia de un pobre y conoce al Señor Jesucristo, es un rico. Un rico para el Señor porque tiene todo lo necesario. Y si conectamos con el domingo pasado, para gozarte tenés que entender que vos tenés absolutamente todo en Cristo Jesús. No te falta nada. Entonces, hermanos, si tenés un buen pasar hoy, agradecerle al Señor porque eso añadidura. Y es muy importante que sepan qué hacer con lo que el Señor les da. Porque todo lo que nosotros recibimos vamos a rendir cuentas. Por eso tanto el pobre y el rico, y reitero otra vez, disculpen ser tan reiterativo. Ninguno debe definirse por lo temporal. Porque al final, todo lo que no está fundado en Cristo se va a marchitar. Miren lo que dice Primera de Pedro. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Pedro 1, 24. Vamos a leer todos juntos. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Ven? ¿Ven lo que estamos desarrollando? Saquen las riquezas, saquen los prejuicios y miren a la persona. Si no conoce al Señor Jesucristo, se va a secar y se va a caer. Por eso puede haber pobres ricos y ricos pobres. ¿Ven? Te pregunto, hermano, ¿dónde está tu seguridad? Otra vez, ¿en lo temporal o en lo eterno? Porque al final lo que va a sostener tu corazón no es lo que tenés, sino en quién has puesto tu confianza. ¿Ven? Vayamos a nuestro tercer y último punto. La perspectiva eterna sobre la riqueza y la pobreza. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora lo que hace Santiago es reforzar la enseñanza con una ilustración un poco más amplia de la fragilidad de lo temporal. Aquí ya no se está limitando solamente a hablar de la flor, sino que describe todo el proceso de su desaparición. Este es el proceso de cómo desaparece una flor. Dice el sol que abraza, la hierba que se seca, la flor que cae y la belleza que se pierde. ¿Ven? ¿Ven ese ciclo? Y yo creo que esta es una imagen intencionalmente vivida porque Santiago lo que quiere hacerte entender que todo lo que pertenece a este mundo, por más hermoso que sea, por más estable y prometedor que parezca, sí o sí está bajo el efecto del tiempo y la corrupción. ¿Te acordás cuando quisiste comprar tanto algo? Tanto quisiste comprar que lo compraste. Y de eso ya pudo haber pasado 10 años de que compraste. Bueno, eso está sujeto a deterioro y corrupción. Y ya no tiene el mismo brillo que tenía antes. Porque las cosas que va a pasar, ¿no? Las cosas se van deteriorando. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a corrupción. Ahora, vamos a alegorizar. Dice, el sol representa la circunstancia inevitable de la vida. ¿Verdad? Inevitablemente todos vamos a pasar por circunstancias de la vida. Santiago ya lo dijo, cuando allí se pruebas. Y ese es el sol. Y ahí van a haber pruebas. Seguramente estás pasando por algún tipo de cambio. O pudiste haber tenido algún tipo de pérdida. O quizás estás con una enfermedad o con una dificultad. Pero déjame decirte que el mundo no tiene una inmunidad contra estas cosas. Hoy estás sano, mañana puedes estar enfermo. Hoy poder tener, mañana no. Todo lo que no es eterno, tarde o temprano se marchita.
Así concluye Santiago. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es decir, el hombre rico con todos sus planes, proyectos, logros y aspiraciones. No es diferente a la hierba del campo. Puede construir, planificar y avanzar, pero su vida y sus obras están sujetas a la fragilidad del tiempo. No importa cuán rico seas, hay un tiempo de vida en este mundo. Y vos podés acumular miles y millones de dólares, pero ni siquiera te va a alcanzar el tiempo para poder vivir tan solo el 1% de eso. Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, hermanos, tienen que tener cuidado con la idolatría a su trabajo. Pasan mucho tiempo invirtiendo en cosas temporales y no invirtiendo en cosas eternas. Cuidado con la idolatría a sus trabajos. Yo no estoy diciendo que no trabajen. Voy a aclararlo. Pero sí le estoy diciendo, cuidado por idolatrar su trabajo hasta el punto que tengan solamente las obras para las cosas eternas. Yo creo que está haciendo una mala jugada económica. Deberías invertir en lo que no perece, en lo que no se devalúa, en lo que no está sujeto al mercado, sino que deberías invertir en lo que está allá arriba resguardado, que ni la polilla ni el orín pueden tocar. Por eso Santiago te lleva a una conclusión inevitable. Tanto la riqueza como la pobreza, cuando se miran desde la perspectiva terrenal, son temporales. Ninguna de las dos puede sostener la vida ni definir el destino eterno del hombre. Tu circunstancia hoy puede ser de muy, muy buen pasar económico, o puede ser de mal pasar económico. Y no te quiero mentir, aquí el Señor no te está prometiendo hacerte rico. Puede que toda tu vida tenga lo justo y necesario. Pero déjame decirte que si vos mirás de las perspectivas del mundo, vas a vivir frustrado y con queja. Pero si vivís desde el lado eterno, vas a entender que en Cristo Jesús tenés todo lo necesario para ser salvo en lo eterno. Y el Señor aún después nos da para sostenernos. Por eso, como creyentes, necesitamos tener una cosmovisión de vida diferente. Debemos tener la perspectiva eterna. No debemos mirar en forma local. Muchas veces miramos acá, hermano, pero en realidad tenemos que mirar acá. Es acá donde tenemos que apuntar. Y eso te va a llevar a invertir. Por ejemplo, si yo miro acá y estoy invirtiendo en el banco celestial, como dicen algunos, importante es orar. Importante es leer la Biblia. Importante es pasar tiempo con tus hermanos. Importante es venir al culto de oración. Importante es no faltar al culto. Importante es cada vez que pueda hablar con alguien del Señor Jesucristo, porque eso es lo eterno. Y reitero, no estoy diciendo dejen de trabajar, porque también la Biblia da un equilibrio, dice que tenemos que proveer a los nuestros, pero cuando nosotros excedemos eso, y cuando nosotros nos ponemos en la perspectiva de trabajo, producir, nosotros lo que hacemos es dejar de lado al Señor. Por eso hay un versículo escrito que dice, Señor, dame lo justo. No me des de más para que me olvide tu nombre, pero tampoco dame menos para que robe la fe de tu nombre. Ese es el equilibrio cristiano, hermanos, el cual todos debemos buscar. Entonces, pobre, humilde, no te definas por tu falta, porque en Cristo soy exaltado, pero rico, y estoy hablando netamente de lo material, no te definas por tu abundancia, porque todo lo que tienes es pasajero. Ambos aprendan a mirar más allá de lo visible y descansar en lo eterno. Entonces vamos a extraer el gran mensaje del texto. ¿Qué les parece? Dios lo que hace con esto es desmantelar nuestra seguridad terrenal para darnos una seguridad que no puede ser destruida. Hermanos, si confías en la riqueza y uno dice, el pobre puede confiar en la riqueza, y yo te digo que sí, el pobre puede confiar, porque si yo tuviera dinero haría esto, porque si yo tuviera
tuviera tal vehículo, o si yo tuviera tal empresa, también su seguridad está en lo económico. Pero aquí está el gran mensaje. Dejen de mirar lo terrenal y miren lo eterno. El problema no pasa por tener o no tener. El problema pasa dónde está puesta tu confianza. Por eso el llamado es, deja lo temporal y aférrate a lo eterno. Segunda de Corintios capítulo 4, vayamos un ratito. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Ven? Pero las que no se ven son eternas. En conclusión, hermano, tanto la riqueza como la pobreza vistas sin Cristo o sin mirar con Cristo son dos engaños distintos. ¿Por qué son engaños? Una te puede llevar a la desesperación y la otra te puede llevar a la autosuficiencia. Pero ambas situaciones vistas desde la eternidad, ambas van a perder la fuerza para definirte. Entonces, ¿quién sos vos? Y te pregunto, ¿qué es lo que te define? ¿Lo que tenés o lo que sos? El Señor nos ayuda, hermano, a dejar de lado todas las cosas que realmente entorpezcan nuestro verdadero crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Vamos a bajar a la práctica. Otra vez te reitero, yo te llamo a que aprendas a vivir tu identidad o a ver tu identidad antes que tu condición. Ya dijimos que no podemos ser definidos por lo que tenemos o por lo que nos falta, sino por lo que somos en Cristo. Entonces, antes que ricos y antes que pobres, ¿qué somos? Somos creyentes. Entonces, antes que cualquier etiqueta social o división social o estratos sociales o como quieran llamarles, somos hijos de Dios. Entonces, yo espero que la iglesia, si el día de mañana entra alguien de humilde condición, nosotros saquemos de lado todos los prejuicios y miremos a la persona. Pero así también si entra una persona de mucho dinero, que no le tratemos con privilegios, sino le tratemos como una persona más, sacando de lado todo lo material y mirando a la persona. La segunda cosa que podemos aplicar de este texto es: no permitamos que nuestra situación económica determine nuestro valor y gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del creyente no depende de su cuenta bancaria. Otra vez, nosotros dependemos de nuestra posición en Cristo. Por eso, aún en la escasez, se puede vivir con gozo. El mundo no entiende esto, hermano. El mundo no entiende cómo puede estar tranquilo y gozoso en medio de la pobreza. Ellos no van a entender. Pero aún en la escasez material, vivir en la abundancia espiritual. Debes cuidar tu corazón de esa manera. ¿Qué importa? Deben tener mucho cuidado en la prosperidad. Pero también cuando hay la dificultad, uno ora, uno lee, pero cuando sale esa dificultad, ¿qué es lo que sucede normalmente? Termina ese ímpetu. Ven que hay problemas de los dos lados y aquí hay que buscar un equilibrio concreto. En tercer lugar, tengan cuidado con la falsedad de las riquezas. Pero quiero hacer una aclaración aquí. El dinero no es malo en sí mismo. El dinero no tiene una carga moral. No es que tener dinero te hace malo per se y ser pobre te hace bueno per se. No ocurre tal cosa. Pero el problema con la riqueza es que uno se puede apoyar en ellas.
Inevitablemente, si haces eso, vas a ser una persona con una condición partida dentro del alma. Y el Señor dice algo muy claro: no se puede servir a dos dioses. Entonces, Cristo debe ser tu único fundamento seguro para todo esto. En quinto lugar, o cuarto, mejor dicho, vivan con una perspectiva eterna. A partir de ahora, cuando vean las cosas, mírenlo todo como temporal. Ojo, eso no quiere decir que desprecie las cosas, porque todos nosotros tenemos que hacer una mayordomía de todo lo que recibimos, pero no dejan de ser temporales. Son cosas temporales, pero todo lo que Cristo prometió es eterno. Hermanos, lean Apocalipsis y miren lo que va a ser la consumación de los tiempos. Cuando estemos allá en su presencia, cuando estemos cerca del árbol de la vida, cuando estemos en el río limpio de agua resplandeciente como de cristal. Miren eso, a la luz de esa verdad en la que hay que vivir. Entonces el creyente no vive para acumular. El creyente vive para permanecerse fiel. ¿Ven eso? Entonces, otra vez, si estás teniendo un exceso de trabajo, estás idolatrando el trabajo hasta el punto que no podés dejarle un tiempo como corresponde a la cosa eterna, déjame decirte que estás planteando mal las cosas. Todo tiene su lugar. En el trabajo se trabaja, pero también hay que dar tiempo para el Señor. Y en eso este día específico, el domingo, cobra muchísima dimensión, porque es el día en que el Señor ha apartado para que nosotros podamos venir aquí, aprender de Él, gozarnos entre hermanos, compartir nuestras luchas, cargar con ellas, animándonos, exhortándonos. Por eso este día es un regalo. El día del Señor. Y último, hermanos, de todo corazón te llamo a que revises dónde está tu confianza. Yo te pregunto si tu corazón descansa en lo que puedes perder o en lo que Dios no cambia. Hermano, sea agradecido por lo que tenés. Hermana, sea agradecida por lo que tenés y no te quejes por lo que no tenés. Aprendan a vivir agradecidamente. Si entendemos estas cosas, vamos a aprender a dominar las riquezas. Vamos a aprender a dominar las riquezas, porque vamos a vivir con libertad. Vamos a vivir sin orgullo en la abundancia y vamos a vivir sin desesperación en la escasez, porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Querés saber cómo curarte, por ejemplo, del avaricia? ¿Querés saber cómo curarte de la queja y la murmuración? Pues una de las cosas que tienes que manejar es la riqueza. Y otras cosas más, le invito a que vayan a estudiar sobre la mayordomía, sobre las riquezas, el ofrendar y lo que es hacer obra de caridad a las personas necesitadas. Porque si el Señor te provee, es para que vos hagas expandir su reino. Y luego te da la oportunidad de que puedas tener un buen pasaje. Amén, hermanos. Vamos a ver.